Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En periodos de crisis, la humanidad siempre ha tendido a volverse hacia la religión en busca de consuelo y sobre todo de la redención de sus pecados. Redención es precisamente el título de la película de nuestro invitado de hoy, el realizador peruano Miguel Barreda, que se presenta este viernes en el Festival de Cine Peruano aquí en París. Señor, no me corrijas en tu cólera, en tu furor no me castigues. Ten mi piedad, Señor, que estoy sin fuerzas. Hermanos, hoy más que nunca tenemos que defender la vida, porque es el don más preciado que nos ha dado el Altísimo, y tenemos que luchar contra aquellos que se oponen a sus designios. He recordado algo que el pastor siempre repite. Los milagros no siempre se dan de la forma que uno los pide. A veces el Señor se manifiesta de una manera diferente a la que uno lo espera. ¿Cómo se puede atrever nuestra mente a vislumbrar los designios del Altísimo, cuando Dios lo único que quiere es que lo sintamos? Estás tomando anticoagulante, ¿sabe lo que es eso? ¿Usted sabe por qué estoy aquí? Estás aquí porque hicimos un trato. ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué mierda te pasa si no te das cuenta que bebé está sufriendo toda la rabia de esa maldita? Sáname, que mis huesos están desmoronados. Desmoronada mi alma, vuélvete, Señor, sálvame por tu amor, porque en la muerte, en mi sepultura, ¿cómo te puedo alabar? Muy buenas tardes, Miguel. Miguel Barreda. Jordi, muy buenas tardes, muy contento de estar aquí contigo. Bienvenido a Radio Francia Internacional. En tiempos revueltos se dice que es ganancia de pescadores. En este caso sería ganancia de pescadores de almas, ¿no? Efectivamente, ganancia de predicadores y de embaucadores y de, como tú bien dices, pues captadores de almas y de conciencias. Las crisis mundiales son un buen negocio, ¿no? Finalmente para la religión. Sí, no solamente para la religión, también para muchos que saben especular con diferentes tipos de ofertas, ¿no? Para los que nos quieren vender la seguridad, para los que nos quieren vender la solución a todos los problemas, pues sí, las crisis son efectivamente grandes ocasiones y oportunidades de negocio. Tu película Redención comienza con una escena terrible de un oficio en que un pastor arenga a una comunidad de fieles en estado de trance, ¿no? La situación es sobre todo irracional. Uno pierde la identidad en un oficio como ese, ¿no? Sí, yo me inspiré en oficios que realmente existen, que he investigado en grabaciones que hay en YouTube y en redes sociales, y nuestra representación en la película es sumamente suave comparada con lo que pude ver en casos reales. Incluso me sentí un poco que no estaba a la altura de lo que era, pero sí me alegra que la hayas identificado como una escena fuerte, porque obviamente sí lo es, ¿no? Donde se demuestra el absurdo de la situación y también la manera en que la comunidad se entrega, ¿no? Y eso es lo que también nos preocupaba al momento de hacer la película. La meca de esos oficios evangélicos no es Perú, es Estados Unidos. Quizás Trump se ha convertido en un gurú, en un pastor protestante también. Sí, efectivamente, es un pastor que yo creo que, bueno, no sé si tendrá algún tipo de credo real, ¿no? Bueno, supongo que cree en algo, ¿no? Pero sí, es un predicador y es un hombre que pretende, que propone soluciones finales, ¿no? Y ya sabemos a dónde nos llevan ese tipo de propuestas. Además, el atentado fallido, dicen que fue la mano de Dios que le salvó de Por supuesto, de por muerte, supuesto. ¿no? A todos los de su calaña, sobreviven a atentados. Si te has fijado en la historia, pues es un guión que ya hemos visto muchas veces. Si el fanatismo religioso es irracional, lo es también el deseo sexual, pero también el deseo de ser padre o de ser madre. Aunque la hormona se vista de seda, hormona se queda, ¿no? Sí, y hormona mata neurona. Entonces, sí, en Redención tratamos de explorar esos terrenos que son sinuosos y son a veces muy difíciles, en los que es muy difícil mantener el equilibrio, que es un deseo de concebir, es también la expectativa ante un milagro y luego la adaptación de los personajes a la forma en que se manifiesta ese milagro.
Terrible. Permíteme que recuerde, Miguel, que has nacido en Lima en 1967, pero que vas a estudiar en la Academia de Cine, de Televisión y Cine en Alemania, en Berlín, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó al cine primero y a Alemania más tarde? Bueno, yo fui a estudiar a Alemania porque tuve la suerte y el privilegio de estudiar en el Colegio Peruano Alemán de mi ciudad, con lo cual ya tenía un vínculo con el idioma, con la cultura alemana, y al terminar la secundaria, en Perú vivíamos una época muy convulsa, 1983, 84, y no tenía muy claro si quedarme en el país o no, porque para un chico de mi edad, pues, y de mi tracto social teníamos las alternativas de ir por el camino académico o por el camino subversivo. Entonces, cuando salió la posibilidad de irme a Alemania, la tomé con mucho entusiasmo. Yo quería ser escritor. De hecho, gané un premio importante en Perú que se llama El cuento de las mil palabras, de la revista Caretas, el año 87. Y luego empecé a estudiar literatura germana, lingüística, alemán medieval, etcétera, pero me di cuenta que necesitaba un medio de expresión que fuera un poco más amplio, que uniera mis ambiciones con mis intereses, el teatro, la literatura, la música, mucho la música, la imagen en movimiento. Y el cine es eso. Entonces, es así que fui a Berlín y postulé a la Academia de Cine y Televisión de allá. Y ahí encontré lo que necesitaba. ¿Por qué razones Perú es un país particularmente cinéfilo? Quizás el Estado se ha ocupado de fomentar la producción de películas peruanas. Bueno, yo creo que muchas personas en todo el mundo somos cinéfilos porque nos gusta tanto vernos a nosotros mismos como ver otras realidades. El cine nos permite eso de una manera inmediata. El cine nos permite inmiscuirnos en vidas ajenas sin demasiado esfuerzo y eso nos encanta. Yo creo que a todos, a la gran mayoría de seres humanos. En el Perú, lamentablemente, solíamos ir mucho al cine hasta los años 90, ¿no? Durante la dictadura de Fujimori, y las reformas durísimas, brutales que hizo en la materia económica, acabó con muchos cines de barrio, con muchos cines que eran palacios audiovisuales, ¿no? Donde íbamos los chicos y adultos a ver todo tipo de películas. Y luego, en los últimos 20 años, lo que hacemos, quienes amamos el cine, pues tenemos que recurrir a las copias piratas, porque en los cines comerciales no tenemos la oferta que cubre nuestras expectativas. Bueno, ahora están las plataformas, están las redes, pero siempre Perú también se ha caracterizado por ser uno de los paraísos donde hay copias alternativas, digamos, para saciar la sed cinéfila. En tus años de estudiante en Alemania triunfaban en el mundo nombres como Fassbinder, Herzog. El cine alemán tenía una importancia particular, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo comencé a ver cine conscientemente en el cineclub del Instituto Goethe en Arequipa, ¿no? Películas de los cineastas que has mencionado, o de Werner Schröter, de Schlöndorff, esos en cuyas proyecciones al final solo quedábamos el proyeccionista y yo, porque toda la gente se iba o se quedaba dormida. Pero sí, no han sido únicamente los grandes cineastas alemanes de la generación, de esta generación, incluso después con Wenders, que eran nuestros gurús, sino también la hornada de cineastas de todo el mundo del llamado cine independiente o cine de autor, incluso los franceses también, por supuesto, con los que nos hemos formado y con los que han influido mucho en nuestra obra, ¿no? Yo he sido alumno de Bélatar, de este cineasta húngaro, que pues marcó mucho mi manera de entender el cine y mi manera de realizarlo. Vas a estudiar fotografía con un realizador que ganó un Oscar por su fotografía por Zorba el griego, he leído. Sí, Walter Lassaly. Tuvimos una clase con él, un curso con él, que fue pues también, ¿no? Eran los lujos y los grandes privilegios que teníamos en la Escuela de Cine en Berlín, que nos visitaba gente como Jean-Luc Godard, también ha estado haciendo seminarios, charlas, clases maestras, ¿no? Porque la escuela podía permitírselo, y los alumnos teníamos el acceso a la experiencia de estas personas, ¿no? La experiencia directa, ¿no? Para poder preguntarle cómo lo hizo usted, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo muy valioso y que, no sé, que para mí como realizador y ahora como docente, también
considero que es una parte muy importante de la formación de un cineasta, ¿no? El intercambio de experiencias. Además, en aquella época Berlín estaba en plena evolución, imagino, después de la caída del muro, ¿no? Era una ciudad excitante, imagino. Sí, sí, sí. Bueno, Berlín siempre ha sido un refugio para personas delirantes como el que habla desde los años 60 y con la caída del muro también, o sea, cuyo yo estuve presente la noche del 9 de noviembre del 89, entonces... ¡Qué emoción! Sí, entonces... pude ser testigo de cómo se acababa una nación y surgía algo que nadie sabía qué cosa iba a ser, ¿no? Entonces, sí, y yo considero que, bueno, no solo Berlín, sino la sociedad alemana, las sociedades europeas, tienen una dinámica muy intensa que a veces desde la perspectiva latinoamericana no sabemos apreciar, porque en nuestras sociedades... Lamentablemente, al menos la peruana, yo considero que hay como una inercia que permite que los mismos delitos que se cometieron hace 40 años se sigan cometiendo hoy y sigan quedando impunes, ¿no? Que las mismas injusticias que se cometieron hace 40, 50 años se sigan cometiendo, o que las mismas deficiencias en materia social se mantengan, ¿no? Mientras que aquí hay un constante cambio de paradigmas, ¿no? Entonces yo creo que... Vertiginoso a veces. Sí, sí, sí. Demasiado rápido. En Alemania vas a vivir 20 años y vas a trabajar como editor y redactor de la Deutsche Welle. ¿Cómo fue esa experiencia? Es una televisión internacional. ¿Trabajabas en español también allí? Sí, ajá, que es algo similar al trabajo que es nuestra competencia. Digamos que es un complemento más que una competencia. Eso, ¿no? Era poder transmitir un mensaje a la comunidad hispanohablante a nivel global, también desde el momento que existe Internet o la televisión por cable, ¿no? Sí teníamos, al menos desde mi punto de vista, a veces algún conflicto en cuanto a las directrices que no son explícitas dentro de las casas realizadoras, pero la Deutsche Welle, al ser una entidad pública, ¿no? Que no es lo mismo que estatal, siempre hay un sesgo, obviamente, y en Deutsche Welle, lamentablemente, en los últimos años hemos visto que ese sesgo ya es bastante marcado, ¿no? En cuanto a su manera de mostrar las noticias, ¿no? Entonces, y con eso siempre hay, ¿no? Cuando uno trabaja en periodismo, lo sabe, ¿no? Cómo tiene que tratar de mantener una línea editorial sin perder la veracidad. Por supuesto. En el 2004 vuelves a Perú, donde vas a crear tu productora Vía Express Cine y Vídeo en Arequipa. Después de tantos años en Berlín, ¿cómo fue esa vuelta? No fue nada fácil, imagino, readaptarse. Bueno, en realidad sí, yo creo que soy una persona que se sabe adaptar a las circunstancias, creo, no sé. También hubo un factor muy importante, que es que, claro, yo volví a Perú, me enamoré, me casé, entonces yo creo que esa circunstancia pues siempre facilita muchísimo el reencuentro con un lugar en el que había vivido la primera mitad de mi vida, ¿no? Y claro, reencontrarme con los mismos problemas que tenía la sociedad peruana antes de irme yo, eso sí fue un poco, bueno, decepcionante por decirlo menos, pero también un reto para poder desarrollar mi trabajo, ¿no? O generar condiciones en las que pudiera hacer mi trabajo también de manera correcta. ¿No te dieron ganas de escapar? Porque tu primera película, y si te vi, no me acuerdo, es una road movie, la primera road movie del cine peruano. ¿No te dieron ganas de coger el auto y marcharte lejos por la Panamericana? Bueno, de eso tengo ganas siempre, ¿no? Pero porque yo creo que una forma de vivir es siempre estar huyendo hacia adelante. Pero no, o sea, por eso mi relación con el Perú como abstracción siempre ha sido conflictiva en ese sentido, pero ahí hay un factor muy importante que es el regionalismo arequipeño, ¿no? Arequipa, la ciudad donde yo me crié, de donde crecí, con la que me identifico plenamente. Bueno, mi familia es de allá y yo casi no tengo un vínculo con Lima, mi ciudad natal, ¿no? Pero sí, el factor regional es muy determinante, porque hay elementos con los que me siento muy identificado y que también
son los que me han llevado a los temas que me preocupan, a los temas que me conmueven, que luego se trasladan a través de las películas. Pero volvamos a Redención, la película que presentas este viernes en el Festival de Cine Peruano, aquí en París. Es cierto que la idea nace durante un curso de dirección que dabas a adolescentes y que los encontraste como un poquito perdidos, quizás poco responsables, ¿no? Sí. Eso por un lado, ¿no? Por una parte, la relación de los adolescentes entre ellos, luego la relación de adolescentes con su entorno, pero también y particularmente la actitud de muchos coetáneos y congéneres, la actitud machista que lleva a asumir como algo sobreentendido el poder que uno tiene como hombre heterosexual, ¿no? De cierta clase social o de todas las clases sociales sobre las mujeres, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió muchísimo cuando escuché a un hombre de mi edad más o menos decir con absoluta naturalidad que aprovechó una circunstancia para violar a una mujer, ¿no? Entonces, y era algo que dijo como que, o sea, si te ponen un vaso de agua sobre la mesa, pues lo bebes, ¿no? Aunque no tengas sed, ¿no? Entonces, y eso relacionado con una violación para mí fue el reflejo de algo que está presente y latente en la sociedad peruana, en realidad en todas las sociedades. Sabemos aquí en Europa también que la violencia contra las mujeres pues es algo cotidiano, lamentablemente, ¿no? Entonces, esa naturalidad de asumir la violencia fue algo que me motivó a investigar sobre la posición de los perpetradores, ¿no? O sea, tratar de meterse en la cabeza de un perpetrador para saber cómo toma esa decisión de cometer un delito de esa naturaleza. Quizás son víctimas de tormentas hormonales, ¿no? Sí, pero en algunos casos también, como te digo, o sea, es el reflejo de una educación, es el reflejo de una serie de factores que han hecho que muchas personas no hayan podido tomar conciencia de lo que realmente hacen. En España, la absolución del futbolista brasileño Dani Alves, acusado de violación, ha causado indignación en las más altas capas del Estado, ¿no? La vicepresidenta española estaba que se salía, ¿no? Sí. ¿Puede cambiar un poco la actitud de la gente ante Mira, esa absolución? Yo creo que la absolución de delincuentes, la redención de pecadores, pues es para mí una metáfora bueno, la redención es para mí una metáfora de la impunidad, ¿no? En Perú vivimos ahora un momento muy, muy, muy grave respecto a la no sanción de delitos, ¿no? Por ejemplo, supongo que la hija del dictador Fujimori, Keiko Fujimori, se ríe de lo que le ha pasado a la señora Le Pen aquí en Francia porque no ha aprendido la lección, ¿no? O sea, eso a Le Pen jamás le hubiera pasado eso en Perú, ¿no? Porque ya tendría comprada toda la justicia. Entonces, a veces el primer mundo tiene que aprender también del tercer mundo. Entonces, ese sistema de impunidad institucionalizado es el que me preocupa mucho, ¿no? Y que en Perú es evidente, ¿no? Es evidente como a través de métodos no siempre transparentes, no siempre legales, pues se logra que el delito venza. Aquí en Francia, precisamente, el caso de Pardieu está todavía abierto, falta la sentencia. ¿El mundo del cine es proclive quizás al abuso sexual más que en otros ámbitos profesionales? Mira, no lo sabría decir con exactitud, pero yo creo que en cualquier ámbito profesional donde hay una verticalidad, ¿no? Obviamente sí se da, ¿no? Donde hay poder, hay abuso, ¿no? Ya sea en el cine, en la música, en las artes plásticas, en el teatro. Sí, en estos oficios en los que hay un hombre, sobre todo blanco, heterosexual, o no tan blanco, pero heterosexual y en una posición de poder, ¿no? Pues, y donde mujeres jóvenes con ambiciones profesionales, ¿no? Dependen de las decisiones de esos hombres, pues sí, cuando los hombres detectan eso, ¿no? Pues saben que tienen más poder del que tienen, ¿no? Y yo creo que... Quizás desde el movimiento Me Too están cambiando las cosas. En España tenemos una ley que la llaman del no es no. Sí.
poco a poco quizás la sociedad evoluciona también en el buen sentido. Sí, aunque yo creo que no solamente la legislación es necesaria, sino el cambio de esquemas educativos, ¿no? O sea, si desde las familias, si desde las guarderías infantiles se les enseña a los niños que no es no, pues a los 10 años o a los 15 años, cuando empiecen su vida sexual, esos niños ya van a ser conscientes, van a tener muy incorporado de que no es no. O sea, no tiene que venir una ley a decirles que si cometen un acto de violación se van presos, ¿no? O sea, ya tiene que ser algo que se tiene que sobreentender, así como se sobreentiende ahora que si uno es hombre y una chica se le aparece en una circunstancia vulnerable y uno puede abusar de ella, ¿no? Se tiene que sobreentender que si uno es hombre y se le aparece una chica en una circunstancia vulnerable, tiene que cuidarla o sencillamente pues no abusar de ella, ¿no? Porque tú sabes bien que según las estadísticas, pues el principal motivo, la principal causa de las violaciones son los violadores. Escribes el guión de redención durante la pandemia y las ruedas justo después con la liberación. Fue para ti una redención también haber purgado 2 años casi de pandemia. Bueno, fue una feliz coincidencia el poder escribir el guión durante el confinamiento, porque pues fue un motivo o una circunstancia en la que uno podía concentrarse muy bien en la escritura, ¿no? Con menos factores de distracción fuera de casa y con el asesor de guión, un colega cineasta de Lima, pues nos comunicábamos con frecuencia a través de videoconferencia y por eso digamos que tuvo fue favorable para el desarrollo del guión. Luego, ya la etapa de preproducción fue cuando se empezó a liberar ya el confinamiento. Es más, nosotros presentamos el proyecto al concurso de estímulos el año 2021, ¿no? que felizmente al jurado le gustó el proyecto y pudimos tener el premio a finales de 2021, la segunda mitad de 2021 para filmar en 2022, ¿no? Estímulos que ahora se han visto en peligro por una nueva ley de cine que acaba de ser promulgada ayer. Las cosas cambian deprisa, como decíamos. Sí. Precisamente ha sido estrenada ya en Perú. ¿Qué reacciones? ¿Ha abierto un debate el estreno de tu película ahí en Perú? Sí. Lamentablemente nosotros en Perú, ahora que mencionaba esto de la nueva ley de cine, en la que pues prácticamente se ha colado un artículo que podría permitir una censura, ¿no? Ya tenemos un tipo de censura que es la distribución y la exhibición. Entonces, películas que con mucha dificultad llegan a un público objetivo, ¿no? Pues también tienen que saltar la valla de la exhibición, ¿no? Con distribuidores que no tienen las mejores cartas de negociación porque tienen que enfrentarse a la competencia de películas de Hollywood y no tenemos una cuota de pantalla, ¿no? Entonces, nuestra distribución ahí es bastante limitada. Pero las reacciones en Perú han sido favorables en el sentido que sí he sentido que el público que ha visto la película encuentra o detecta los problemas que exponemos, ¿no? Incluso claro, se refleja también esa actitud machista de la que hablábamos hace un momento en ciertas interpretaciones de la película, ¿no? Entonces, en la que se revictimiza a la víctima o en la que se libera de responsabilidad parcialmente al perpetrador por las circunstancias en las que se da la violación. Entonces, la discusión sigue pendiente. Afortunadamente la justicia existe y puede poner las cosas en su sitio, ¿no? O es lo que nos gustaría creer. En fin, pues ya lo saben, este viernes se presenta en el Festival de Cine Peruano aquí en París, en el cine Les 7 Parnassiens, en el barrio de Montparnasse, la película Redención de Miguel Barreda. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Mucho éxito con la película aquí en París. Muchísimas gracias, Jordi. Me ha hecho mucha ilusión estar aquí en los estudios de RFI. Placer, en un programa que sigo desde hace más de 10 años. Ay, permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los 2 continentes. Buenísimo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.